seguramente vendrá a enriquecer el trabajo de la comisión tu participación por tu experiencia y tu capacidad parlamentaria y política. También damos la bienvenida a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde para hablar sobre temas relacionados con la comisión, al maestro César Barrios Pacheco, coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste, Fidesur, al licenciado Esteban Herrera Ugarte, titular de la Unidad de Planeación del Estado de Zacatecas y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente, Fiderco, y al licenciado Jorge Díez de Sollano, consultor en políticas públicas, que nos hablarán sobre la situación por la que atraviesan los fideicomisos mesorregionales en el país y su importancia a lo largo de su historia para vincular a los sectores de gobierno en mecanismos intersectoriales e intergubernamentales, lo que ha permitido el logro de metas federales en el ejercicio de presupuestos públicos mediante la generación de carteras de proyectos con alto impacto en calidad y reducción de sobrecostos y subejercicios. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Habremos de iniciar con el primer punto del orden del día, con la lista de asistencia y verificación del quórum. Le pido al secretario de esta comisión nos haga favor de informar la existencia del quórum en la misma. Por favor, secretario. Gracias, señor presidente. Informamos que se encuentran presentes 3 compañeros senadores de 5 integrantes, por lo tanto hay quórum legal. Muchas gracias, señor secretario. Como segundo punto el orden del día, pongo a consideración, señor secretario, ponga a consideración el orden del día para esta reunión, si es tan amable, y posteriormente poner a consideración la aprobación de la misma. Sí, claro. Consulto a los integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día de esta sesión de trabajo, y quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo levantando la mano. Gracias. Señor presidente, quienes estén por la negativa, ninguno, por lo tanto, pues queda aprobado el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Como siguiente punto de la orden del día, la lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión anterior. Le solicito, señor secretario, toda vez que fue entregada con toda oportunidad a los integrantes de la misma, pregunte si es de aprobarse. Se consulta a los integrantes si se dispensa la lectura del acta correspondiente a la segunda reunión de trabajo realizada el pasado 6 de febrero del 2013 y si es de aprobarse, por lo que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, desde luego ninguno, por lo tanto se dispensa la lectura, señor presidente, y se aprueba el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, señor secretario. En desahogo del cuarto punto del orden del día, procederé a informar a los integrantes de la comisión los asuntos turnados por la mesa directiva. Adelante. Bienvenido, señor senador. El primer punto tiene que ver con uno turnado por la mesa directiva a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y Estudios Legislativos. Primera, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste, presentada por los senadores Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 7 de marzo de 2013. El segundo punto tiene que ver con uno turnado por la mesa directiva a esta comisión. Es una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se designe a un representante ante los fideicomisos mesorregionales con la idea de que estas instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el gobierno federal. El siguiente
tiene que ver con uno por el que la mesa directiva informa, de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado en la sesión del 4 de abril del presente año, por el que se designa como secretario de la Comisión de Desarrollo Regional al senador Sofío Ramírez Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como ya hemos dado cuenta al inicio de la reunión. Uno, por el que la mesa directiva informa que con fundamento en el artículo 71 del reglamento del Senado, adoptó un acuerdo para exhortar a las comisiones legislativas que envíen a este órgano directivo los dictámenes que en su caso hayan aprobado a más tardar el 22 de abril del presente año. Lo anterior para programar su inclusión en el orden del día de las sesiones que se habrán de realizar en lo que resta del presente periodo ordinario. Son los asuntos que me permito poner a consideración e informo a los integrantes de esta comisión. El siguiente punto tiene que ver con la explicación sobre la proposición con punto de acuerdo para que el Senado realice un exhorto al Ejecutivo Federal con el objetivo de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe a un representante ante los fideicomisos mesorregionales y que estas instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el gobierno federal. Si me permiten, comentaré que en el año de 2001, los gobernadores de 5 mesorregiones de México constituyeron en Banobras los fideicomisos correspondientes a cada una de las mesorregiones. Los presupuestos de los fideicomisos regionales se constituyeron por una aportación federal inicial proporcional a lo aportado por cada una de las por cada entidad fideicomitente equivalente a 250,000 pesos. Aportaciones adicionales del gobierno federal no superiores a los 10 millones de pesos para cada uno de los fideicomisos regionales. ¿Qué beneficios se obtienen en las mesorregiones con la operación de los fideicomisos? A pesar de que han sido limitadas las aportaciones, los fideicomisos regionales han logrado importantes resultados en estrategias y programas regionales, así como la conformación de cartera de proyectos sectoriales y estatales con enfoque territorial y mesorregional, con notables indicadores de eficiencia e impactos presupuestales altamente rentables. Los fideicomisos han logrado vincular a los sectores del gobierno, han generado mecanismos intersectoriales y han facilitado la consecución de las metas propuestas. ¿Por qué es importante esta vinculación? Pues es muy simple porque estos fideicomisos han dado resultados específicos, han operado con limitaciones presupuestales verdaderamente muy altas y a pesar de ello han generado resultados. Al principio estos fideicomisos contaron con el apoyo de los gobernadores de los estados, luego vino una especie, un impasse, vino un tiempo en el que estas aportaciones ya no se hicieron, sin embargo los fideicomisos siguieron trabajando y hoy día prácticamente no cuentan con los recursos necesarios para poder avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y metas. Por eso consideramos de manera fundamental que se planteara este punto de acuerdo que se puso a consideración del Pleno hace unos días y que ahora simplemente comento con ustedes. El punto de acuerdo recoge también una inquietud que se dio en la última reunión de la CONAGO, en donde se plantea la necesidad precisamente de que se tenga esta visión regional para impulsar el desarrollo de las mismas y que se orienten acciones y proyectos específicos para el impulso y desarrollo de estas regiones del país. De tal manera que es indispensable, nos parece elemental, que
se pueda retomar esta vinculación y esta coordinación efectiva y eficaz por parte de Hacienda a través de la definición de un enlace. En ese sentido, el punto de acuerdo tiene que ver con los dos siguientes aspectos. Primero, que el Senado de la República se sume al llamado realizado por la CONAGO para solicitar al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se valore y asignen los presupuestos suficientes y óptimos para una gestión regional más efectiva, de mayor alcance y resultados, mediante asignaciones o reasignaciones de las partidas de desarrollo regional del presupuesto federal 2013. Pretende también fortalecer a los fideicomisos regionales y lograr una gestión eficiente de los proyectos regionales. Lo que queremos en suma es que se retome pues el respaldo y el apoyo a este mecanismo de los fideicomisos que ya probó en los hechos que es eficaz si dispone de los recursos mínimos elementales. Digamos que aquí estaríamos desahogando el quinto punto del orden del día y pasaríamos, si me lo permiten, señores senadores, a darles la palabra a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, a quienes les pediría yo que pudieran comentarnos los aspectos que tienen que ver con estos fondos, con estos fideicomisos y que tienen que ver con el desarrollo regional. En primer lugar, le pediría su participación al maestro César Barrios Pacheco, coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste Fidesur. Posteriormente, le solicitaría de manera respetuosa al licenciado Esteban Herrera Ugarte, titular de la Unidad de Planeación del Estado de Zacatecas y presidente del Comité Técnico del FIDERCO, y posteriormente al señor licenciado Jorge Díez de Sollano, consultor en políticas públicas, para que nos pudieran dar sus comentarios y sus orientaciones en este sentido. Adelante, compañero. Muchas gracias, señor senador René Juárez, a todos los senadores presentes, un sincero agradecimiento por esta invitación. Es una oportunidad valiosa para el Fidesur y para un servidor, es compartir esta información que en cierta manera habíamos anticipado a la comisión en otros encuentros, pero sin duda que poder clarificar cuáles han sido los resultados y logros de este fideicomiso y de los demás también en voz de sus propios actores es de total relevancia. Un dato que es importante con el cual iniciar y nos enorgullece casi como eslogan comercial, es decir que de los presupuestos que se le han asignado a los fideicomisos, tanto de aportaciones de las propias entidades federativas como del gobierno federal, en términos de capital general o regular, estos han tenido un destino para el gasto corriente aproximado del 15%. Es decir, de cada 15 pesos que se han ocupado en gastos de operación, ha habido 85 pesos que se han destinado a estudios y proyectos. Esa es una relación casi inversa de lo que ocurre en general en el sector público en los distintos niveles. Si a esto le sumamos un fondo que finalmente el fideicomiso logra gestionar ante las autoridades federales, el llamado Fondo de Preinversión para Infraestructura, esta relación de gasto de operación y gasto corriente se va al 0.0004%, un dato que a todas luces demuestra la total eficiencia con el cual se han ocupado estos recursos federales. Quisiera solicitar un poco de información general respecto del fideicomiso, qué es Fidesur, cuáles son sus estrategias y resultados, cuál ha sido el enfoque y las propuestas que ha generado el fideicomiso y algunas conclusiones, y referirme muy rápidamente al planteamiento de trabajo que existe para el presente año. Estos fideicomisos, como ya anticipó el senador Juárez, por cierto, uno de los suscriptores originarios del Fidesur como gobernador del estado de Guerrero, en Banobras, en el año 2001, se crean estos fideicomisos, se suscriben sus contratos. En el caso de Fidesur, está integrado por los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 9 gobiernos estatales que son, a su vez, los fideicomitentes exclusivos de estos fideicomisos. En él también participa el gobierno federal a través de la Sede Sol.
originalmente a través de la Presidencia de la República, en donde tiene su primer asiento las oficinas de políticas públicas para los temas regionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del proyecto Mesoamérica, anteriormente el Plan Puebla-Panamá, y la vinculación de este fideicomiso con otras dependencias federales en materia de coordinación y vinculación en proyectos, la SCT, con la Secretaría de Economía, con CONACYT, entre otras dependencias. Fidesur diseña estrategias y gestiona cooperaciones para implementar programas y proyectos en apoyos a la labor de los consejos técnicos de infraestructura y de desarrollo económico. Es decir, los gobernadores nombran a un representante en su comité técnico, que es el órgano de planeación regional, y estos a su vez se vinculan con los consejos técnicos, que son los organismos cuyas contrapartes federales y estatales se juntan para definir estrategias y carteras de proyectos en las materias que consideran de relevancia regional y de factibilidad para impulsar mediante un mecanismo de cooperación regional. El Fidesur también gestiona recursos para la preinversión y, entre otros, en infraestructura en particular, posibilita la formación de carteras de proyectos en el ejercicio del PEF de las entidades. Quisiera hacer aquí quizás un alto para referirme muy brevemente que en el periodo 2001-2006 el Fidesur se concentró en desarrollar institucionalidad regional. Se tuvo cerca de 8 consejos técnicos, hoy solo subsisten 2, como ya señalé, infraestructura y desarrollo económico. En ese periodo se empiezan a desarrollar todas las confianzas, a generar confianzas y vinculaciones para poder establecer mecanismos de cooperación regional. Es digno de destacar la labor que realiza el Consejo Técnico de Infraestructura, cuya dinámica de trabajo fue reunir a los secretarios de Obras Públicas estatales con su contraparte federal, a los delegados de los centros SCTs, a los diputados participantes de las comisiones sectoriales y diputados integrantes de las comisiones de presupuestos. Se analizaban y revisaban el estatus de la cartera de proyectos que estaban impulsando estas entidades. Por lo tanto, se hacía un ejercicio de priorización y de jerarquización de la cartera. No había manera de establecer ninguna posibilidad de que pasara ningún proyecto que no tuviese los estudios y un expediente técnico bien integrado, la liberación de derechos de vía. Por lo tanto, esta cartera de proyectos así priorizada de manera colegiada era parte del ejercicio presupuestal que enviaba en este primer sexenio, me refiero al 2001-2006, del presidente Fox, a la Cámara de Diputados como un paquete presupuestal, y a partir de entonces la región sur-sureste comienza a tener un ejercicio en inversión en infraestructura como nunca antes lo había tenido. ¿Qué se hizo? Romper el círculo vicioso de no tener carteras de proyectos, de no tener expedientes técnicos bien integrados y desarrollados. Ese fue particularmente un trabajo que hicieron los gobiernos estatales de aquel momento. Y por su parte, el Fidesur comienza a trabajar con los gobiernos locales en capacitación y en desarrollo de capacidades, en formulación y evaluación de proyectos, en fortalecimiento de las finanzas públicas, en particular inversiones públicas, el desarrollo de bancos de proyectos y sistemas estatales de inversión pública. Cerramos el círculo de todo el proceso de inversión pública finalmente en el sexenio pasado, conformando un fondo de preinversión con cerca de 300 millones de pesos, lo cual permitió generar una cartera de más de 250 proyectos en infraestructura y posibilitar el desarrollo de obra pública por cerca de 10.000 millones de pesos. Ese no es un dato menor, me parece muy relevante, sobre todo para un fideicomiso cuyo capital inicial no superaba los 10 millones de pesos. En este primer sexenio, las gestiones que realizamos permitieron casi cuadruplicar el capital inicial en distintos sectores. Para el sexenio siguiente, 2006, 2007, 2012, la situación cambia considerablemente. De todas formas, el fideicomiso se concentró en una consolidación de su institucionalidad. Muchos de los consejos técnicos dejan de operar. Básicamente cambian las relaciones que existían con el gobierno federal. Mucha de la vinculación existente y del trabajo regional pierde sentido. El gobierno federal comienza a establecer una vinculación directa con las entidades y a definir convenios bilaterales del gobierno federal con cada una de las entidades. Por lo tanto, mucho del sentido del trabajo regional se pierde. El fideicomiso se ve y sus consejos técnicos en la necesidad de estructurar una estrategia diferente. Todo el fondo de preinversión para infraestructura
comienza a ser un ejercicio complementario al gobierno federal. Aquí me parece que es digno de destacar también una suerte de resultados y de aprendizajes en términos regionales. Siempre menciono el proyecto carretero Mitla-Tehuantepec en Oaxaca. Un proyecto que, de ser un camino secundario, se planteaba su modernización para la vinculación hacia el istmo y la costa. Bueno, pues este proyecto nunca tuvo y nunca iba a tener los aforos y los números suficientes para ser rentable. Analizado sectorialmente, nunca iba a pasar ese proyecto de esa forma. Se hace un estudio complementario del impacto del sector turístico y el proyecto y sus números se van tan alto que finalmente la SCT termina licitándolo como un PPS. Lección aprendida: el análisis multisectorial de los proyectos y de la inversión pública, por lo tanto el enfoque regional, tiene un sentido mucho más allá del hecho de unas ciertas exigencias o de reivindicaciones en términos de los rezagos que puedan o no tener algunas regiones o la necesidad de contar con políticas públicas diferenciadas. Tiene que ver también con un ejercicio mucho más eficiente y con una mayor precisión en la evaluación y la oportunidad de la inversión pública. El FIDESUR ha trabajado desde el 2002-2003 en el diseño de diversas estrategias de desarrollo regional. La primera de ellas fue elaborar una estrategia de competitividad para el sur-sureste que se encarga a través de una licitación al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en conjunto con investigadores del CIDE. Aquí en realidad lo que queríamos comprobar nosotros era una antigua hipótesis, a estas alturas ya antigua, de los entonces investigadores, la señora Kessel, Georgina Kessel, Santiago Levy, entre otros, que decían que la definición de políticas públicas a nivel central y federal tenían un impacto negativo en la economía y en las regiones, en las entidades del sur-sureste, porque al final de cuentas los subsidios que se aplican de manera cruzada en el sector de energía en el norte no son replicables en el sur, por lo tanto hay allí un impacto en la competitividad económica del sur-sureste. Los programas federales definidos uniformemente tenían también unos resultados positivos por las escalas, por las capacidades, etcétera, con mayores beneficiarios en el centro norte del país y con una propiedad atomizada en el sur-sureste, por lo tanto había poca capacidad de captar y de lograr resultados positivos. Prueba de ello es una política social en el sexenio que acaba de concluir, en donde con unos recursos históricos en materia social la pobreza se duplica. Tiene que ver con cómo se definen entonces las políticas públicas de manera diferenciada. Queríamos comprobar esa hipótesis y medir el impacto en la competitividad económica del sur-sureste, y lo que nos dice el estudio más bien fue otra cosa. Que si bien es cierto, eso es una realidad, los factores preponderantes en competitividad económica en el sur-sureste son más bien la competitividad tecnológica, es decir, obsolescencia de nuestra planta productiva, y la competitividad de nuestra mano de obra. Esos son factores mucho más relevantes en nuestra competitividad. Diseñamos una serie de estudios a partir de eso, básicamente orientados a mejorar las capacidades productivas, muchos estudios que en conjunto y proyectos en conjunto con el Fondo PYME, en paripasos de 50-50 para el desarrollo de clústeres agroindustriales. Allí trabajamos estrategias para el sector forestal, sectores apícolas y lácteos. Y finalmente una estrategia para diseñar un modelo de gestión de la innovación a nivel regional, en conjunto con la cooperación de CONACYT y organismos multilaterales. La siguiente. Lo que ya mencioné, la siguiente. Hemos también trabajado en estrategias transversales, un programa de eficiencia y calidad de la gestión y la planificación de la inversión pública. Aquí tuvimos de nuestro lado la Unidad de Inversiones de Hacienda en aquel primer sexenio. Y esto no fue otra cosa que decirle a Hacienda: por favor, tengan la gentileza de abrir la caja negra de la evaluación de proyectos, que deje de ser un tema de expertos, que sea un tema de dominio público de los funcionarios y de los técnicos estatales y federales, compartirnos las metodologías de evaluaciones de proyectos y, por lo tanto, homologar también en ese sentido cuáles son los indicadores y los criterios para establecer los niveles de rentabilidades para los proyectos. Cooperaciones técnicas con el Banco Interamericano de Desarrollo para el impulso a asociaciones público-privadas, cooperaciones con la CEPAL, con el INDETEC, etcétera. En el 2003-2006, allí vienen los datos que yo ya mencionaba sobre las gestiones de recursos complementarios. En el 2007-2008 hay también un esfuerzo importante en gestión de recursos. La siguiente, por favor.
En términos de resultados, esta gestión de recursos en promedio para todos los 11, 10 años de ejercicio son cerca de 600% el aumento del capital de las aportaciones estatales y federales por vía CDSOL. Este gasto de operación con esta relación de 15.85. En términos generales, muy pocos resultados se pudieron lograr a partir de estas estrategias sectoriales, básicamente por un asunto de, por un lado, el cambio de... Ustedes recuerdan que el tema competitividad fue un tema casi infaltable en la agenda pública y en la agenda de políticas públicas. Al poco tiempo hablábamos de clústeres y de agrupamientos agroindustriales, luego empezamos a hablar de logística y a medida que terminábamos un estudio y armábamos carteras de proyectos, el tema en cierta forma había pasado de prioridad. Y entre medio habían cambiado tanto administraciones federales como estatales. La siguiente, por favor. Hemos utilizado algunos enfoques de estrategia regional, como es competitividad sistémica, en el primer caso con el CIDE y el TEC de Monterrey. Hemos utilizado algunos otros enfoques de gestión y planificación de infraestructura y de desarrollo económico. Desarrollamos una agenda para la competitividad, una agenda para el desarrollo, del sur-sureste, que se desarrolla en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y aquí es necesario mencionar que apenas estrenada esta agenda y en la necesidad de tener un ejercicio de vinculación de los gobernadores y un acuerdo de gobernadores con las nuevas autoridades federales de 2007, la nueva representación federal en el fideicomiso a través de CDSOL informa que muchos de estos ejercicios se iban a tener que replantear, que la dependencia iba a asumir la responsabilidad de elaborar los programas regionales, situación que nunca ocurrió y situación que también generó el que esta agenda para el desarrollo del sur-sureste nunca se hubiese implementado. Ante esa situación y ante una caída fuerte de las actividades regionales y de los grupos y consejos técnicos, se constituye el fondo regional, se constituye un fondo de preinversión y como experiencia a partir de allí hemos planteado junto con el Banco Interamericano y otros organismos federales la necesidad de crear un fondo regional para la innovación y la competitividad. Luego del ejercicio con el Consejo Técnico de Infraestructura, en donde después de 10 años las secretarías de obras y de infraestructura en general en las entidades tienen capacidades suficientes para gestionar e impulsar carteras de proyectos. Esa es una situación que consideramos un aprendizaje y en el caso de vinculación con organismos multilaterales se valora como un aprendizaje replicable hacia otros sectores. El sector que se ha identificado para replicar este ejercicio es desarrollo económico. En desarrollo económico tenemos una situación similar a la que vivían el sector de infraestructura hace 10 o 12 años atrás. Una baja generación de carteras de proyectos, una deficiente integración de los expedientes técnicos, una mala calidad, por lo tanto, de la cartera de proyectos y una escasez de proyectos en ese sentido. Algunos datos. El sur-sureste en términos generales no participa más allá del 10% de la captación del Fondo PYME en proyectos productivos reales, sin contar una cantidad importante de recursos del Fondo PYME que se destinaban a una cantidad innumerable de eventos, de capacitaciones tipo y de fondos de garantía para otro tipo de proyectos. Si uno analiza la estructura del Fondo PYME en términos de la cartera de proyectos, se va a dar cuenta que el recurso destinado a proyectos productivos promedia del 25 al 30%. Y los proyectos que llegaban al sur-sureste en su mayoría corresponden a proyectos de tipo eventos, de tipo capacitaciones y muy pocos proyectos productivos. Si uno se va a los fondos más sofisticados que existen en el país, por ejemplo el de innovación entre CONACYT y la Secretaría de Economía, solo participan 2 ciudades de la región sur-sureste, Mérida y Puebla. Y uno tiene a Yucatán juntando 3 cámaras empresariales, a más de 2 o 3 universidades y un centro de investigación presentando un proyecto a CONACYT, Secretaría de Economía, solicitándole el 75% del costo del proyecto porque entre todos juntaban el 25%. Y uno ve el caso de Monterrey, por cierto, digno de ejemplo y de halagos, pero no es posible competir con las masas críticas del centro y del norte del país. Se junta un TEC de Monterrey con una multinacional y presentan un inmenso proyecto de innovación, por cierto, cumpliendo todos los requisitos, y solo le piden a CONACYT el 25% del costo del proyecto.
que con todo y ese 25% era... y por otro lado tenemos a Puebla como segunda competidora a nivel regional, por lo tanto el sur-sureste no pinta en muchos de los fondos de innovación y de emprendimiento. ¿Qué se necesita? Se necesita pues entonces, reconociendo que una pyme de Tapachula, de Chetumal, de Chilpancingo no se asemeja a una pyme de Monterrey, a una pyme de Tijuana, reconociendo las diferencias que existen en términos de las institucionales y de capacidades, lo que hay que plantear entonces son políticas diferenciadas. No se está solicitando un trato preferencial, se está solicitando políticas diferenciadas. Y en ese sentido se propone este programa que en la práctica viene a rescatar la experiencia implementada con el Consejo Técnico de Infraestructura, fondear recursos para hacer proyectos, generar capacidades, establecer políticas específicas para el tema productivo. Una más. Hemos planteado también la posibilidad de desarrollar programas subregionales en torno a los proyectos estratégicos que la actual Presidencia y Gobierno de la República han planteado. Mencionamos mucho el ejemplo de la Carretera Federal 200, que es la costera del Pacífico, hasta hace poco un nuevo eje nacional, el número 15 de 14 que existían no hace mucho. Pero el proyecto carretera costera no es el proyecto del sur-sureste en términos específicos. La SSD federal, el gobierno federal y el gobierno de la República se ha comprometido a impulsar y llevar adelante estos proyectos. Lo que el sur-sureste tiene que hacer a partir de estos proyectos es estructurar el programa de desarrollo de la costa del Pacífico Sur. Lo que necesitamos hacer con el ferrocarril transpeninsular no es hacerle el ferrocarril, porque eso se va a hacer. Lo que necesitamos hacer con ese proyecto es el programa de desarrollo del transporte y la logística en la península de Yucatán. Lo que necesitamos hacer entonces a partir de cada uno de estos grandes proyectos nacionales que caen en la región es estructurar programas subregionales de desarrollo, desarrollar la cartera de proyectos específica y por lo tanto garantizar que esos proyectos tengan factibilidad. Y aquí vuelvo al ejemplo del proyecto Mitla-Tehuantepec. Hacer los estudios suficientes para que estos proyectos tengan una factibilidad, establecer la cartera de proyectos a través de programas subregionales que permitan que estas grandes inversiones en infraestructura se conviertan y tengan de manera medible unos efectos multiplicadores a partir de una cartera de proyectos, incluyendo los proyectos productivos, incluyendo proyectos de desarrollo local, incluyendo la cartera de proyectos de infraestructura que implican los libramientos, los accesos a esas nuevas infraestructuras. Ese es el planteamiento, señores senadores, que el Fidesur, en términos muy rápidos y simples, están realizando. Por último, hay un proyecto que se denomina un programa de eficiencia y sustentabilidad energética que surge a partir de una asesoría que nos hacen un grupo de consultores expertos en proyectos público-privados, en donde recomiendan que el Fidesur sea el agente que impulse en la medida de las necesidades estatales proyectos de asociación público-privada, básicamente en su nivel de preinversión. Y esto es asegurar capacitaciones, asegurar la transferencia de conocimientos, asegurar las mejores prácticas, transferencia de información jurídica y técnica de este tipo de proyectos. Cada administración estatal es también un tema importante de atender, porque mucho del conocimiento y del aprendizaje se pierde en el inter de las instalaciones de las nuevas administraciones. Y se propone como un ejercicio el desarrollar o implementar regionalmente un proyecto de eficiencia energética. Y en ese sentido hemos gestionado algunas cooperaciones multilaterales y en particular una cooperación alemana para desarrollar e implementar en el sur-sureste una estrategia que implique la estrategia de mercados de bonos de carbonos. Estos bonos de carbonos, hay unas metas nacionales e internacionales a finales de la presente década que implican haber cumplido con ciertas metas. Uno de los bonos más rentables mundialmente en términos de bonos de carbono son los mexicanos. Pensamos si se entrara a esas estrategias pudiera eventualmente a fines de esta década generar unos ingresos en recursos, toda vez que multinacionales importantes van a andar buscando comprar bonos y al precio en ese momento que va a implicar posiblemente una posibilidad de ingresos estatales. Estamos hablando de desarrollar y analizar la matriz energética por entidad federativa, ahora que precisamente no logramos algunos resultados con los estudios que nos decía los señores Levy y Kessel.
que la región no tenía un trato igualitario en términos de subsidios, pues entonces cogenerar energía, hacer un planteamiento de metas de mediano y largo plazo para que la región sea también sustentable en términos energéticos, desarrollar fuentes alternativas, lograr metas del 100% de cobertura en electricidad en zonas aisladas a partir de fuentes sustentables que no implican el tendido eléctrico, etcétera. Desarrollar el emprendimiento y la atracción de pymes, atracción de inversión extranjera directa, etcétera. Y por último, el financiamiento que puedan ofrecer organismos multilaterales y en particular Alemania para todo el desarrollo y financiamiento de estos proyectos. Voy a dejar a través del secretario técnico toda la información de carteras de proyectos y de programas que tiene Fidesur para el presente año. Esto es un poco, ahora sí, con esto termino, lo que ha hecho el fideicomiso en estos 2 sexenios anteriores y los desafíos que se le plantean a partir del presente sexenio. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, César. Tiene la palabra el licenciado Esteban Herrera, por favor, si es tan amable. Gracias, muy amable. Gracias, senador. Antes que nada, agradecerle, senador, la invitación. Agradecer al Senado de la República y a la Comisión de Desarrollo Regional el interés que tiene por precisamente escuchar a estos organismos que se han creado para propiciar el desarrollo regional a través de diferentes instrumentos que propician la cohesión de proyectos, la cohesión de opciones de desarrollo. Y pues muchas gracias por escuchar y por ver como una fuente de oportunidad el propiciar el desarrollo regional a partir de estas figuras. En nombre, también agradecerles en nombre del gobernador del estado, el licenciado Miguel Alonso, quien en turno es el presidente del comité técnico del FIDERCO, en esta presidencia itinerante que compone el FIDERCO estos 9 estados, que son Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, esta región centro-occidente. Entonces agradecerles y enviarles este saludo de parte del gobernador del estado. Si me permiten hacer una exposición muy breve, tratar de resumirles un poco cuáles han sido las ventajas de estar organizados en este tipo de figuras. Transmitirles las ventajas, después transmitirles cuál es la situación actual del fideicomiso, los resultados que ha tenido, las propuestas que tenemos y al final cerrar con algunas conclusiones. Primero, comentarles de las principales ventajas que ha tenido el que se haya creado este fideicomiso a partir de esta iniciativa del 2001 y este fideicomiso creado en el 2002. Primero es el resaltar que esta iniciativa de los gobiernos estatales es de resaltar esta coordinación para la gestión de proyectos, para compartir la visión de desarrollo conjunto. Y pues bueno, estos ya 12 años, no 8 años que tiene de creado el fideicomiso, ha traído beneficios muy específicos. Primero, resaltar los beneficios que tiene, que ha tenido este fideicomiso a partir de la figura de fideicomiso. ¿Cuáles son estos beneficios? Que se cuenta con un objeto claro y limitado, ejecuta acciones y proyectos regionales de alcance interestatal, simplifica procesos para la operación y concreción de acuerdos entre los estados. El contrato del fideicomiso autoriza ejecutar toda la acción regional convenida entre los propios estados, sin trámites convenidos para cada acción. Otro beneficio muy importante es precisamente potenciar los recursos financieros y humanos y materiales con la concurrencia y la aportación que se realizan los estados para los proyectos regionales y también potenciar los subsidios federales que se obtienen.
Otro beneficio muy importante es precisamente el establecimiento de las reglas y de los procedimientos en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Son algunos de estos beneficios que tiene, que nos representa el estar organizados en fideicomiso, es decir, nos da una certidumbre legal, nos da una certidumbre de rumbo, nos da una certidumbre financiera y nos da también una certidumbre de transparencia. Por el otro lado, ¿cuál es la situación actual del Fiderco? Aquí tenemos que ser muy claros. Voy a independientemente de los logros que se han tenido, de las ventajas que tiene y de las oportunidades que representa, sí dejar este retrato de que estamos en una situación, puedo llamarle de alguna forma de emergencia. ¿De emergencia en qué sentido? Porque estamos en este punto de la actualización del convenio, del fideicomiso, y los estados que lo componen, los 9 estados que los componen, son estados que coinciden en su juventud o en su inicio de gobierno. Tenemos 4 estados con 2 años que iniciaron su gobierno, apenas 5 estados, tenemos algunos estados con algunos meses, como Jalisco, como Guanajuato. Entonces, una de las desventajas o una de las amenazas que pudiéramos pensar en este momento, en el retrato de este momento, es el que los gobiernos nacientes no han conocido, no han tenido esta vinculación desde cuando inició el fideicomiso. No han conocido del todo las ventajas del Fiderco, es decir, no hemos sido capaces todavía de reunirnos para darle ese segundo aliento al Fiderco, y en ese proceso estamos, del convencer a los diferentes gobiernos nacientes de que necesitamos darle ese segundo aire. Y en este sentido, precisamente de esta consulta gubernamental, lo que les estamos transmitiendo, en una de las tareas es transmitirles precisamente cuáles han sido los resultados que se han tenido en Fiderco. Unos resultados muy claros. Son hasta la fecha 10 proyectos ya realizados, resultados muy claros, 3 en ejecución y hay 6 proyectos por ejecutar. De manera muy rápida, estos 10 resultados muy específicos. Primero es el Programa de Desarrollo Regional de Centro Occidente, un programa general. Segundo, los programas regionales de desarrollo urbano, que incluye las carreteras y los corredores 45, 57, 43. El tercero, el Programas de Ordenamiento de las Zonas Interestatales, que es Costa Alegre, la Bahía de Banderas y Briseñas. 4, los Programas Integrales de Manejo de Cuencas Lerma, Chapala, Santiago. El Observatorio Urbano de la Región Centro-Occidente. El Sistema de Información de Agua. Los proyectos ejecutivos de los ejes carreteros interestatales. El 8, estudios de prefactibilidad del gasoducto Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas. El Programa Regional de Transporte y Logística como número 9, y el número 10, la Agenda para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente 2012-2016. Estos son resultados muy claros a la fecha, ya productos muy tangibles y estudios muy serios que se han realizado y que son algunos de ellos, o sea, han sido motivo de consulta y de consulta y de uso para la toma de decisiones, y otros que, debo ser también claro, a veces ni siquiera los conocemos. Algunos de los integrantes de los gobiernos, algunos no los conocemos. Entonces son estos proyectos que tienen que ver con infraestructura, con medio ambiente, con promoción económica, transporte, turismo, análisis económico, etcétera. 3 proyectos más que están en este momento en ejecución, que es el estudio de los corredores temáticos de la promoción turística de la región centro-occidente, es decir, la promoción turística relacionada entre cada uno de ellos, entre cada uno de los estados que lo componen. Otro es el sistema de información turística, que es un sistema muy amigable y que
para usuarios tanto turistas como prestadores de servicios turísticos, como para tomadores de decisiones, un sistema de información integral, y la matriz de insumo producto de la región centro-occidente. Esos están en ejecución. Y esta cartera de proyectos que está por ejecutar son 6 proyectos, que es la coordinación regional en materia de seguridad pública y de reforma del sistema penal, los programas de desarrollo de las zonas áridas y semiáridas de la región centro-occidente, también la elaboración de un atlas ambiental de la cuenca del Río Grande de Santiago, el programa de desarrollo de la región Huicot, el programa de desarrollo integral de la Sierra Fría y las acciones de implementación del programa de desarrollo de la Ruta de la Plata. Estos son los 19 proyectos, algunos ya ejecutados, otros en ejecución y que están otros por ejecutarse, y que es el espíritu federalista, pero también el espíritu a través del desarrollo regional. La importancia que tiene el desarrollo regional, todos quienes hemos estado en un gobierno estatal sabemos que solos no podemos, que cada estado, los proyectos de gran visión de cada uno de los estados no los puede realizar solamente el presupuesto local, y pocas veces hemos procurado el promover el desarrollo regional a través de acuerdos de pares, a través de acuerdos muy pocas veces, y siempre hemos acudido a la Federación para hacer estos grandes proyectos, carreteros, de electrificación, de presas, etcétera, y recurrimos a la Federación. Entonces, ante esta lógica de que no podemos solos, de que coordinados a veces lo logramos y a veces no, necesitamos, creo precisamente, por eso de ahí el agradecer este apoyo y esta iniciativa por parte del Senado para hacer este exhorto de crear un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un agente vinculante entre la Federación y estos organismos, para que sea también a través de la Federación quienes sean también los promotores, primero de arriba hacia abajo y nosotros de abajo hacia arriba, y encontrarnos en medio para poder finalmente generar esta buena bomba de desarrollo regional. Y bueno, el desarrollo, este desarrollo regional no se genera si no le damos, si no tenemos tres condiciones fundamentales. Primero, si tenemos una normatividad desde lo local que nos oriente al desarrollo regional, es decir, que desde la planeación de cuando creamos los planes estatales de desarrollo, los planes municipales incluso de desarrollo, tengamos un capítulo especial dentro de nuestras propias legislaciones para propiciar y motivar el desarrollo regional. Segundo, eso en la parte normativa. Segundo, la aplicación presupuestal, es decir, que tengamos también como una obligación el generar por lo menos el impulso a través de esto. Por eso la importancia de estas figuras de fideicomiso, que los pocos recursos que tengamos los potenciemos a través de estos fideicomisos para la generación de los estudios, pero que sean que tengamos capítulos especiales dentro de los presupuestos, insisto, incluso municipales y estatales, para dedicar presupuesto a estudios de carácter regional, porque a veces dependemos de la buena voluntad de los diputados locales o de la buena voluntad de quienes elaboran los presupuestos locales, de si aportamos o no tantos recursos para la supervivencia de los fideicomisos y para la elaboración de estudios, y ya no se diga para la creación de esta infraestructura tan cara que es que propicia el desarrollo regional.
Entonces, es la normatividad, son los presupuestos, pero también esta vinculación, la importancia de la visión de la planeación estratégica hacia el desarrollo regional. Entonces, son estos tres elementos fundamentales, lo normativo, lo presupuestario y la planeación estratégica, que creo podemos vincular, y el Senado nos puede ayudar precisamente a ser un promotor dentro de las entidades federativas para crearlos a través de los buenos resultados que han dado estos fideicomisos. Los gobiernos estatales han demostrado esta capacidad de organización, pero nos hemos quedado a la mitad. Por eso, tenemos ideas, somos los principales conocedores de la región y siempre nos entusiasmamos mucho cuando hablamos de desarrollo regional, porque son nuestros macroproyectos, pero a veces nos quedamos ahí, nos quedamos en ese medio camino cuando nos enfrentamos a la realidad de los estudios, cuando nos enfrentamos a la realidad de los presupuestos, y por ello esa necesidad de que tengamos esa vinculación y esa necesidad de propiciarlo. Entonces, también tres elementos adicionales, que es replantear. En el retrato actual tenemos una muy buena oportunidad. Esta iniciativa de este exhorto de que haya un vínculo de la Secretaría de Hacienda con los fideicomisos, también es importante el generarle los cuándos, cuándo pudiéramos tener ya esta certidumbre del hacerlo, y creo que el cuándo, el escenario actual nos presenta dos oportunidades interesantes. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo, que está en proceso de consulta, proceso de elaboración, y lo otro es la elaboración del PEF 2014. Creo que pudiera ser una buena inauguración del Plan Nacional de Desarrollo, el que, así como el gobernador del estado, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la CONAGO también, Miguel Alonso, lo dijo en Chihuahua, es incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, buscar quizá la Comisión de Desarrollo Regional del Senado, buscar propiciar que el capítulo que se genere dentro del desarrollo regional tenga acciones muy específicas de normatividad, de presupuesto y elementos de planeación estratégica que nos obliguen y nos orienten a los gobiernos estatales para generar acciones, pero que también sean acciones de coadyuvancia con el gobierno federal. Entonces tenemos enfrente estos dos escenarios, del Plan Nacional de Desarrollo y de la elaboración de los presupuestos, del presupuesto 2014, que creo que estamos en buen tiempo para propiciar desde las comisiones del Senado, desde las comisiones en la Cámara de Diputados, partidas específicas para propiciar un desarrollo muy dirigido, con objetivos muy claros. El desarrollo regional hay que verlo en el largo plazo y no porque si lo planteamos en el corto plazo, en plazos de un año, presupuestos anuales exclusivamente, pues a veces eso nos frustra y no tenemos acciones tan claras. Debemos ser pacientes con el desarrollo regional, pero para eso precisamente necesitamos ponerle reglas muy claras. Entonces agradecer mucho al senador René Juárez esta iniciativa de reunirnos y estar a la disposición de nosotros desde los estados, de propiciar precisamente esto que a todo mundo nos interesa: el desarrollo del país, el desarrollo del estado, el desarrollo de nuestras propias regiones, en favor de esta riqueza, como decía Smith, la riqueza no nada más de las naciones, sino ahora la riqueza de las regiones. Entonces, muchas gracias, senador. Muchas gracias, licenciado Herrera. Tiene la palabra el licenciado Jorge Díez. Gracias. Antes que nada, muchas gracias a la Comisión de Desarrollo Regional por invitarnos, especialmente al senador René Juárez, a quien nos conocemos hace un buen rato en estos temas regionales.
Más que nada mi comentario va a ser a partir de la experiencia participando en la creación de los fideicomisos en primer término, pero en toda la experiencia en el tema regional. En diciembre de 2001 se crean estos fideicomisos, se crean 5 fideicomisos. Sin embargo, fue una decisión política vertical de la creación de estos 5 fideicomisos. La idea era que estos fideicomisos eran parte de toda una estrategia de impulso de la planeación regional del desarrollo. En la práctica acabó siendo el único instrumento que se concretó, sobre todo en el sexenio del 2000 al 2006, como única herramienta que había. Es importante mencionar que de estos 5, en el caso del fideicomiso del noroeste, se constituye, pero en la práctica nunca funciona. En el caso del fideicomiso del noreste, donde está Nuevo León y Tamaulipas y Coahuila especialmente, ellos traían una estrategia que valdría la pena valorar, y sobre todo ustedes como Comisión de Desarrollo Regional, de trabajo con Texas. Traen una estrategia regional que creo que es importante valorar de estos 3 estados conjuntamente con Texas. Y la herramienta, en este caso el fideicomiso, acaba siendo una herramienta que no les sirve y se desactiva su operación. En el caso del fideicomiso del centro país, logran hacer un programa de desarrollo regional, tienen un documento como tal, pero alrededor del 2008, una decisión especialmente a partir del estado de Hidalgo, toman la decisión de desintegrar el fideicomiso. Esto lo menciono porque realmente la experiencia que han mencionado aquí, el centro occidente y el sur sureste, es digna de alabar y digna de conocerse a detalle. ¿Por qué? Porque han logrado, a pesar de las deficiencias, tener una experiencia y un trabajo importante trabajando juntos. Insistiría, el fideicomiso como tal es una herramienta y lo que conjuga son suma de voluntades. Nunca se logró en estos 12 años previos tener este instrumental legal que le diera coherencia y que le diera consistencia a lo que se estaba haciendo. Por eso, en ese sentido, la Comisión de Desarrollo Regional tiene un reto importante en esta modificación de la iniciativa de ley para incorporar el tema regional en la planeación. Creo que eso es importante mencionarlo. Esta idea también es importante mencionar que los fideicomitentes son los estados. Y el gobierno federal solamente jugaba un papel de aportaciones de subsidio a estos fideicomisos. Sin embargo, quiero mencionar que durante todo el sexenio del 2007 al 2012, el papel de la Sedesol fue más de fiscalizador, más que de promotor del desarrollo regional para la acción de estos fideicomisos. Lo menciono porque a final de cuentas esta misma área pasa ahorita a la Sedatu y simplemente quieren rehacer lo que venían haciendo con el trato con los fideicomisos, y creo que eso tiene que cambiar. Creo que es importante insistir que en ese sentido la experiencia de los fideicomisos requiere entender que estos como herramientas son en la práctica agencias de desarrollo regional. En la práctica son promotoras del desarrollo regional, y creo que la cantidad de proyectos que ha mencionado el representante del gobierno del estado de Zacatecas como presidente del fideicomiso, de 19 proyectos, que es de alabar, deberían de conocerlos a detalle porque vale la pena conocerlos. Hay un trabajo de muchas áreas de los gobiernos estatales, pero que, como señalaba él, hoy hay una situación de emergencia. ¿Por qué? Hay un tema presupuestal que ha seguido del 2001 al 2013, que ha sido se puede decir, la piedra de toque de la realidad de los fideicomisos, que ha sido la falta de aportaciones del gobierno federal y la falta de apropiación común de la estrategia de desarrollo regional. Esos 2 puntos son los puntos clave en este momento para las tareas que ustedes tienen como Comisión de Desarrollo Regional. Requerimos que el gobierno federal valore la estrategia de desarrollo regional y dentro de eso entender que los fideicomisos son una herramienta, no son el fin último, pero que hay una experiencia y un trabajo de ellos que como promotores de desarrollo regional, como agencias en la práctica, ustedes pueden retomar para su trabajo. Creo que sería importante insistir que, como señalaba ya el representante del gobierno de Zacatecas, si lográramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se insertara como transversal toda una propuesta de política regional,
va a ayudar mucho a este esfuerzo de construcción de consensos a nivel regional. Yo mencionaba el caso del recurso, ¿por qué? Porque en el momento que del 2000 al 2006, la única aportación que hay del gobierno federal es 250,000 pesos como contraparte a cada estado, todo el noroeste literalmente dijo, aquí yo no le entro, ahí nos vemos. Y fue en el caso del centro occidente y en el caso del sur sureste realmente un trabajo de los propios señores gobernadores los que garantizaron que esos proyectos pervivieran y a la fecha estén trabajando. Pero hoy ya no tienen dinero ni siquiera para el gasto de corriente. Entonces, o replanteamos qué hacemos con ellos como país. No es un problema de la Comisión de Desarrollo Regional ni de Hacienda. ¿Qué tipo de política regional queremos hacer? Y en esa lógica, ¿queremos agencias de desarrollo regional? Ahí están dos ejemplos de lo que sí se puede hacer y de lo que puede ser exitoso. Y ustedes juegan un papel clave para que esto sea una realidad. En ese sentido, finalmente, simplemente mencionar que, como decía, la ventaja de estar organizados de esta manera, los gobiernos estatales, ha permitido construir propuestas. Ahorita cuando me mencionan que hay que hacer nuevos estudios, yo les digo, pues primero veamos los 50 estudios que tiene el sur-sureste de todos los temas. Ahí tenemos la recapitulación, la cantidad de estudios que tenía el centro-occidente en todos los temas. Acaban de hacer un estudio de transporte y logística que es digno de merecer, o sea, de revisarse a fondo, para no inventar el hilo negro. Creo que en ese sentido, insistiría, falta voluntad política del gobierno federal para entrarle al tema regional, y ustedes juegan un papel fundamental en ello. Y dos, que se exprese esto en el Plan Nacional de Desarrollo y que se exprese, como señala, en el presupuesto de egresos 2014, concretamente en el ramo 23, en los fondos regionales. Se requiere replantear el sentido de que dinero metido a fondos de preinversión es dinero tirado. Creo que ya lo mostró el trabajo del sur-sureste, se potencia con estudios, con la formulación de estudios y proyectos, de estudios de factibilidad, el que tú tengas obra pública en el sur-sureste, en el centro-occidente y en cada una de las regiones. Entonces, señores, mi comentario es a partir de la autocrítica de lo que se ha hecho en el tema regional, como servidor público, pero en la función de decir dónde están los puntos centrales. Y en los puntos centrales está en la voluntad política, para que se convierta en política pública el tema regional, y dos, que se expresen amores, se expresen el presupuesto. Si no, no estamos hablando de realidades para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tus comentarios, y estaría a disposición el micrófono de los señores senadores si quisieran hacer algún comentario en relación a estas tres intervenciones. Muchas gracias, presidente. Yo creo que fue un sólido acierto la presencia y la participación de ustedes en este tema fundamental del país, que es el desarrollo regional. Yo sí creo que el gobierno federal ha hecho como que le ha entrado esta situación. Las oportunidades y los problemas regionales están vivos, y ante esa vivencia, pues el gobierno decide crear estos fideicomisos como para decir de alguna manera se están atendiendo. Yo creo que la potencialidad de empujar el desarrollo regional de este país, obviamente el nacional, es que esto no se quede solamente en discurso, sino también que se le ponga recurso. No existe otra manera es como tener proyectos y planes estratégicos y que ahí se queden. Ningún país, ninguna región del mundo resuelve sus problemas solamente con documentos, con proyectos. Un proyecto sin presupuesto es la mitad. Y yo creo, amigo presidente, que usted es una gente muy sensible en esta temática del desarrollo regional. Nosotros debemos de poner nuestra parte. Si bien no tenemos decisión en materia presupuestal, sí la tenemos de manera de influencia en nuestra visión y propuesta en los planes que tendrán que ejecutarse en el 2014 para
desarrollar con mucha claridad políticas diferenciadas, estrategias diferenciadas, y que no se queden solamente en documentos inteligentes, recogidos del campo y la realidad de cada región, y que se busquen opciones para detonar el desarrollo regional. Yo recuerdo cuando se habló con mucha emoción y con mucha expectativa el plan Mérida-Panamá, y la verdad que sí se oía muy bonito, y se hablaba muy bonito, y se visionaba también muy bonito, pero ahí quedó. Y yo creo que es una nueva oportunidad en un gobierno nuevo, en un Congreso, en una Cámara de Senadores nueva, donde se requiere la firmeza de ir por esas políticas públicas, por esos proyectos que le benefician a México. Y algo está fallando. De manera regional, el norte y el sur son dos Méxicos. Y son dos Méxicos totalmente diferenciados y que generan inequidad y también generan una injusticia social. Por eso, presidente, compañero senador Sofío, compañero López Brito, de esta comisión tiene que existir, además de convicción, además de razonamiento, apoyar estrategias de fondo de desarrollo regional, y que las áreas financieras atiendan y entiendan la importancia que tiene para el país empujar estos proyectos estratégicos regionales. Es todo, presidente. Muchas gracias, senador Irizar, por sus comentarios. Adelante, senador López Brito. Es un acierto lo que hemos escuchado, porque se basa en su experiencia, ¿no? Y como ya se comentaba anteriormente, pues no se trata de perder tiempo queriendo inventar el hilo negro, sino aprovechar las experiencias, lo avanzado, aprovechar lo que ha dado resultados, para aprovechar también la experiencia de lo que no ha dado resultados, para precisamente partir pues de esto que tenemos. Desde luego que, de acuerdo a la experiencia que nos transmiten ustedes, ahorita es buen momento para hacer planeación estratégica para desarrollo de políticas públicas en materia de desarrollo regional, y ahorita estamos en momentos muy adecuados a través del Plan Nacional de Desarrollo y desde luego del presupuesto de egresos. Esto se tendrá que complementar con los planes estatales de desarrollo y los presupuestos estatales también, para hacer una complementación en lo que es estas políticas públicas en materia de desarrollo regional. Coincido en las diferencias que hay entre el norte y el sur, pero precisamente creo que es importante ver cuáles han sido los puntos claves para que se haya apalancado bien el desarrollo regional en el norte y que ha hecho falta en el sur. Y yo creo que aquí la diferencia está y debe estar en una buena organización y coordinación regional entre gobiernos estatales, ¿no?, junto con las mismas sociedad civil, que es decir, instituciones educativas, sobre todo las de alto nivel, instituciones que se meten también a lo que es la generación de políticas públicas, que pueden ser instituciones estatales, instituciones privadas de alto nivel, a nivel de investigación de desarrollo económico, y que en el norte ha dado resultados de integración entre gobiernos federal, estatal y instituciones educativas privadas o también estatales, en el área de la educación pública también, e integrar a organismos no gubernamentales, es decir, debe haber una integración pareja, completa, y que quizá marca la diferencia entre el norte y el sur. Desde luego la formación a través de las instituciones educativas, de
profesionistas innovadores, bien capacitados, que también le suman, le dan un plus a lo que son políticas en materia de desarrollo regional. En suma, pues, tenemos esta gran oportunidad, de acuerdo a las experiencias que se han tenido, de ahí partir y que quede inscrito en los planes nacionales y estatales de desarrollo, con un soporte presupuestal federal y estatal también, para sacar adelante lo que aquí en esta comisión tenemos ahorita como no le vamos a poner sueño, mejor le vamos a poner un proyecto para apalancar el desarrollo regional en México, y que queremos que se inicie lo más pronto, y lo más pronto es este año, inscribiendo esto en los documentos y en políticas públicas que ustedes ya conocen y que nos han transmitido esta tarde. Los felicito y pues creo que aquí en esta comisión encuentran gentes que los van a apoyar, y pensamos en grande para México. Así es, ¿no, mi presidente? Así es. Muchas gracias, senador López Brito. Si me permiten, su permiso, senador Sofío Ramírez. A ver, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por sus aportes que nos permiten enriquecer la visión que nosotros tenemos de este asunto, el desarrollo regional. Sin duda ustedes tienen una experiencia que muchos le reconocemos y que valoramos, y por ello nos permitimos solicitarles que estuvieran aquí en la comisión, independientemente de que de manera privada hemos tenido algunos acercamientos con cada uno de ustedes y nos hemos beneficiado con sus comentarios. Somos en la comisión, todos estamos convencidos que estos instrumentos, los fideicomisos, estos instrumentos que en la práctica han demostrado eficacia, resultados, tienen que ser retomados por el gobierno de la República y por los gobiernos estatales. Por eso estamos aquí, por eso se planteó este punto de acuerdo al Senado, al Pleno, en su momento, y por eso se ha discutido en la comisión, y por eso estamos aquí. Somos, por convicción, aliados de estos instrumentos del desarrollo regional. Quiero solamente rescatar dos cosas que me parecen fundamentales que aquí se establecieron y coincidimos. Efectivamente, sin voluntad política no hay posibilidades de que esto se instrumente. Y si hubiera voluntad política y no tenemos los instrumentos para instrumentar, válgame la expresión, no tenemos los proyectos, no tenemos primero los planes de desarrollo regional, no tenemos los proyectos, los expedientes técnicos, pues ¿de qué sirve la voluntad política? Tiene que ir junto. Y tercero, si no tenemos la normatividad, el marco legal y las reglas del juego que nos permitan llevar a la práctica estos proyectos, estos expedientes técnicos, estas ideas, estos programas, pues también estaríamos carentes de uno de los elementos del desarrollo regional. Nosotros, lo comentábamos en privado y lo comento nuevamente en público como lo he hecho en otras ocasiones, la única manera de probar si hay voluntad política para visualizar al desarrollo regional como una visión necesaria para evitar y para ir acercando estos abismos que hay en el desarrollo regional. Creemos que lo primero que tiene que hacerse, en la comisión lo hemos discutido, es replantear, modificar la ley de planeación, y estamos planteando una primera iniciativa que permita modificar esta ley para que el Plan Nacional de Desarrollo sea un plan nacional del desarrollo, o sea, un plan del desarrollo nacional y regional. Hay que incorporar este capítulo para darle el peso específico al desarrollo regional desde su concepción, conceptualmente, en la Estrategia Nacional del Desarrollo, dándole ese peso específico. Y lo primero que hay que hacer, pues, es tratar de modificar la ley de planeación. Ya tenemos una iniciativa, habremos de socializarla a partir del día de mañana. Tenemos una reunión con el secretario de SEDATU, que es un poco la contraparte, para ir buscando consensos
hacia esta iniciativa que surgió precisamente de la Comisión de Desarrollo Regional, de los que estamos aquí y de la compañera que hoy no nos pudo acompañar, la senadora que hoy no nos pudo acompañar. También estamos planteando otras iniciativas que tienen que ver con este enfoque, y aquí regreso solamente a acoto algo, hago un apunte. A ver, yo veo que este gobierno que hoy inicia recientemente, en muchas de las acciones que está tomando, muchas de las decisiones que está tomando, están tomando criterios regionales. En materia de seguridad, pues clasifican al país por regiones, y ahí vemos nosotros cómo hay esta visión de atender de manera diferenciada al país. Me parece que es algo lógico, porque el trato a desiguales es algo que tiene que darse en la práctica. Luego vemos que uno de los compromisos es precisamente el proyecto del programa del sur-sureste, lo cual también ahí denota que hay una visión, aunque sea en este caso para una sola región, pero ahí hay ya una señal que nos parece que es importante anotar. Yo creo que si nos acogemos a esta inercia, no debe de haber inconveniente en que este planteamiento sea, cuando menos, el gobierno federal sea receptivo hacia esta situación. Entonces ese es un asunto que vamos a plantear, que ya tenemos la iniciativa, no la estamos socializando, la estamos platicando con algunas gentes. Estamos también planteando dentro de este esquema una iniciativa para modificar la ley de presupuesto, y ahí lo que queremos es que se oficialice, se institucionalice los fondos regionales, que no estén a discreción año con año de ver si le ponen, si no le ponen, sino que ahí quede ya institucionalizado en el presupuesto de egreso de la Federación, precisamente los fondos regionales, que son fundamentales para poder llevar a cabo estos proyectos de que surgen. Y estamos retomando una idea que surgió precisamente hace varios años, y fue una idea que surgió a través del presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la legislatura pasada, y aquí el compañero Jorge Díez es de los autores de esa iniciativa. Yo no tengo por qué agenciarme algo que no es mío, pero la creación de un fondo de cohesión social y vinculación productiva, o sea, y ahora esto está muy digamos, tiene actualidad, porque la estrategia de combate al hambre, la cruzada contra el hambre, pues tiene una orientación y una vinculación productiva, nada más que no hay un fondo específico para el financiamiento de estas cosas, de estos proyectos, de estas acciones. O sea, hay que andarle pepenando a ver qué le quitas aquí, qué le quitas ahora FONAES, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? INAES, a esa cosa, INAES, ¿cómo le quitas ahí a INAES? ¿Cómo le quitas un poquito por todos lados? Y yo creo que para darle soporte a esta orientación productiva, bueno, queda muy bien cuando menos plantear en las reasignaciones que se tengan que dar, plantear una bolsa de recursos para este nuevo fondo de cohesión social y vinculación productiva o impulso productivo. Y la cohesión social tiene que ver con algo que no se mide hoy día. Ahí vemos nosotros que está dentro de las variables para medir el combate a la pobreza, ahí está, pero a mí nadie me ha podido decir hasta este momento cómo miden la cohesión social. Entonces nadie sabe cómo se mide la cohesión social. Entonces estamos también planteando una iniciativa, y estamos ya trabajando con INEGI. Hoy tuvimos una reunión para ir avanzando en eso, que nos ayuden a definir el mecanismo para evaluar, pues lo que no se evalúa, pues no sabemos cómo avanza, cómo se evalúa la cohesión social. Y entonces, para poder argumentar con mayor peso la creación de este fondo. Tiempos, como aquí se establece, estamos totalmente de acuerdo. El primer momento es que acepte el gobierno federal, a través en este caso la contraparte que es SEDATU, esta visión que nosotros estamos planteando de darle prioridad al desarrollo regional desde el punto de vista conceptual, que quede plasmado ahí. Nosotros en la comisión estamos impulsando esta iniciativa para que se modifique la Ley General de Planeación y se incorpore esta parte del desarrollo regional, y ese sería el primer momento. El segundo momento pues es la parte presupuestal,
cuando se tiene que ver el presupuesto de egresos, y ahí entra el reforzamiento precisamente de los fideicomisos, entran los fondos, darle la institucionalización al Fondo de Desarrollo Regional, al de cohesión si se crea, e impulso productivo. Y ahorita el paso, lo que sigue inmediato, es empezar a hablar con los gobernadores, con Hacienda, para decirle que tenemos esta inquietud. Puede haber una reasignación elemental, si hay voluntad y hay disposición, puede haber una reasignación, si eso se hace, pues, eso es lo más elemental. Si hay voluntad, si se quiere, se hace, se dice, quítale aquí, pónselo acá, nomás es decir eso. Entonces, a ver si podemos tener éxito a partir de esta sesión o de este planteamiento conjunto y trabajar en las siguientes etapas. Entonces no quiero distraerlos más, solamente serían los comentarios y terminaría agradeciéndole las intervenciones, ¿no? Licenciado Herrera, César, Jorge, muchas gracias por tus comentarios precisos, muy claros, y por favor exprésale al ingeniero Rojas nuestro agradecimiento. Sé que tenían una reunión muy importante y te autorizó que estuvieras acá, ¿no? Muchísimas gracias, y habremos de continuar con la sesión, y por supuesto no quisiéramos distraerlos más de su tiempo, continuar nosotros con los temas, y en este momento les agradeceríamos su participación, su presencia, para que ustedes puedan seguir con sus trabajos, ¿no? Si desean quedarse, pues están ustedes aquí cordialmente invitados, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, compañeros, ¿eh? Adelante. Muchas gracias. Continuamos con el desahogo del orden del día y pasaríamos al análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes turnados a la Comisión de Desarrollo Regional. Nuestro siguiente punto tiene que ver con lo relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Primero, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste. 2. De la proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a designar un representante ante los fideicomisos mesorregionales a fin de establecer una vinculación efectiva para el desarrollo de sus funciones con el gobierno federal. Asimismo, apoyar el llamado y propuesta formulada por la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, en el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se valore y asignen presupuestos suficientes y óptimos a los fideicomisos mesorregionales para una gestión regional más efectiva, de mayor alcance y resultados, mediante asignaciones o reasignaciones de las partidas de desarrollo regional del presupuesto federal 2013. En consecuencia, pido al maestro Gonzalo Leboreiro nos explique en forma puntual el sentido de los argumentos centrales que dan sustento a dichos dictámenes. Adelante. Con mucho gusto, presidente. Si me permiten, senadores, y por respeto a su tiempo, me enfocaré solamente al dictamen de la iniciativa, en virtud de que el punto de acuerdo ya fue planteado por el senador y los argumentos de los coordinadores ejecutivos de los fideicomisos avalan, ¿no?, esta posibilidad, y creo que les dieron a ustedes todos los elementos pertinentes. Por lo tanto, el punto de acuerdo está en sentido positivo, con base a los resolutivos que leyó el senador Juárez. En cuanto a la iniciativa, les quiero comentar que hicimos un análisis profundo respecto a la iniciativa que presentaron los senadores Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, una iniciativa que tiene como objetivo realizar con una periodicidad anual el concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste a través de las comisiones de desarrollo regional, reglamentos y prácticas parlamentarias y especial del sur-sureste. Asimismo, establece las bases para la implementación del concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste y determina que la convocatoria anual, organización, definición del jurado y calificación de los proyectos será responsabilidad de las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y especial del sur-sureste. Respecto al análisis jurídico, les comento, senadores, que ni la Constitución Política ni la Ley del Congreso y sus reglamentos establecen que las comisiones ordinarias puedan erigirse
como organizadoras de concursos y constituirse mucho menos como jurado. Y aún más calificar posibles proyectos de innovación para el sur-sureste provenientes de la sociedad civil, porque las comisiones ordinarias, de acuerdo a la legislación del Congreso, pues tienen facultades solamente para elaborar dictámenes, informes y opiniones de los asuntos que se les turnan. Ya vimos la complejidad que implica diseñar políticas públicas y proyectos de innovación. Ya lo vimos, ya vimos toda la vinculación institucional que se requiere, y por eso creemos que el diseño de las políticas públicas para el desarrollo regional, para atacar el rezago y la desigualdad del sur-sureste, resulta mucho más complejo de lo que podría aportar desde nuestro punto de vista, la organización de un concurso de iniciativas ciudadanas para la innovación del sur-sureste por parte del Senado, ya que se requiere de la formulación de planes de desarrollo, la colaboración decidida de los 3 órdenes de gobierno y la conjugación de recursos políticos, económicos y sociales suficientes en actividades estratégicas y prioritarias para el fomento del desarrollo regional y el crecimiento económico, en aras de llevar a cabo un proceso exitoso para potenciar las capacidades productivas y competitivas en esta región de nuestro país. Es de destacar además que las comisiones de desarrollo regional, reglamentos y prácticas parlamentarias especiales del sur-sureste no son instancias que cuenten con los elementos técnicos, presupuestales y operativos para calificar y aprobar proyectos que los proponentes denominan como de innovación para el desarrollo de la región sur-sureste, ya que estos deben ser estudiados por especialistas de diversas ramas y en todo caso ser aprobados por las dependencias de gobierno correspondientes. Asimismo, les informamos que las bases propuestas para desarrollar el concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste resultan insuficientes y confusas para abordar el propósito planteado por los senadores proponentes, que lejos de abonar podría incluso interferir en la construcción de consensos entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con los representantes de los sectores social y privado e instituciones académicas, para fortalecer las políticas y los programas encaminados para alcanzar el desarrollo regional, de tal manera que se puedan tomar verdaderas acciones de Estado para encauzar los recursos presupuestarios necesarios y hacer realidad aquellos proyectos que impacten en el desarrollo económico y social de esta región de nuestro país. Cabe también el riesgo incluso de que estemos invadiendo competencias de los estados y los municipios, porque ellos tienen sus planes estatales de desarrollo y los municipios los suyos propios. Entonces creemos que es importante evitar la constitución de mecanismos desde el Poder Legislativo que como el que nos ocupa, difícilmente alcanzaría sus objetivos, además de traer aparejado un gasto de recursos innecesarios para el Senado de la República y una falsa expectativa también para los participantes. Y que en todo caso correspondería a la mesa directiva, a través de los mecanismos previstos para ello, dar la instrucción para que los órganos administrativos prevean recursos suficientes en el presupuesto anual del Senado de la República para llevar a cabo un concurso de estas características. Finalmente, también existen esfuerzos institucionales y el marco legislativo idóneo para que la sociedad civil participe. Estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, estamos hablando ya de la iniciativa ciudadana. Recordemos que hubo reformas al artículo 71 para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley. Y en función de eso, lo comentaba ya el senador, también existe a nivel institucional un plan nacional estratégico a partir del Pacto por México, justamente para la promoción de infraestructura productiva en la región del sur-sureste. Es por ello que las consideraciones que les he expuesto nos llevan a desechar este dictamen y desechar en su totalidad esta iniciativa presentada por los senadores Robledo y el senador Robles Montoya. Es cuanto, señor presidente. Señor secretario, si es tan amable en poner a consideración estos 2 puntos que haya referido el señor secretario técnico de la comisión. En el entendido, si me permiten que, pues es que es... perdón. ¿Sí? Okay. Que es elemental una decisión de esta naturaleza, puesto que rebasa los alcances de la comisión,
no estaríamos en posibilidades de cumplir con este planteamiento, y me parece que en ese sentido pues sería generar una expectativa que no estaríamos en posibilidades de cumplir si lo aprobásemos en otro sentido. Adelante, señor secretario. Sí, son los dos dictámenes que vienen a consideración. Uno es una propuesta de punto de acuerdo en materia de que la Secretaría de Hacienda integre a un representante ante los fideicomisos regionales para mayor coordinación y para mayor eficacia en la funcionalidad de los mismos, y ese era un primer resolutivo. El segundo resolutivo también en cuanto a que el Senado de la República se sume a la propuesta que formulara la CONAGO, en la que solicitó el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el valorar asignación de presupuestos suficientes y óptimos para una gestión regional más efectiva, y que de hecho ya se discutió en el tema que vimos con los representantes del Ejecutivo, ¿no? Y el otro dictamen pues es en materia de la propuesta que se hace en materia de concursos, ¿no?, regionales para lo que es la promoción del desarrollo regional en lo que es el área del sur-sureste, pero que implican una serie de modificaciones a la normatividad en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, y pues básicamente no es a la Ley Orgánica para la participación del Senado en este tipo de actividades, y que pues yo creo bien quedarían a manera de exhortos, ¿no?, al Ejecutivo Federal para hacer este tipo de actividades, y quizá de nosotros pudiera dar lugar a algunas actividades del tipo de foros, ¿no?, para desarrollar esto, pero no una reforma que va implícita en esto. Entonces, con estas reflexiones que hago, y si no hubiera otra antes, pues me permito poner a consideración en el primer caso, pues poner a consideración la aprobación del punto de acuerdo con los resolutivos que se consideró en materia de participación de un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cuanto a la suficiencia presupuestal. Lo pongo a consideración de ustedes, quienes estén por la aprobatoria, en favor de manifestarla. En el otro dictamen viene pues en sentido negativo, que es desechar la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se establece el concurso de iniciativas para la innovación del sur-sureste, y que implica reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Quienes estén de acuerdo en aprobar, en el sentido de desechar esta iniciativa, favor de manifestarlo en su sentido aprobatorio levantando su mano. Muchas gracias. Muy bien. Servido, presidente. Gracias, secretario. Pasaríamos a asuntos generales y preguntaría si hay alguna intervención de los señores senadores. No habiendo ninguna intervención, solamente me resta agradecer la presencia, señores senadores, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, y a quienes nos hicieron favor de acompañarnos. Muchas gracias.